Eres esclavo del deseo que alimentas, o mejor dicho, de los deseos que alimentas. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado con respecto a cuántos deseos estamos alimentando, porque de algo de lo que no nos podemos del todo salvar es de tener deseos. Los monjes budistas se pasan toda una vida renunciando a sus deseos. Y hay muchas bendiciones detrás de los deseos, pero también hay que estar conscientes de los costos y de cómo nos afectan nuestros deseos. Algo que me gusta mucho entender, recordarme, es que cada deseo que tenemos es como un contrato que firmamos con nosotros mismos para no sentirnos del todo plenos, completos, satisfechos, hasta que se cumpla ese deseo. Y es muy importante diferenciar entre una necesidad básica y un deseo. Es muy fácil también perderse entre pensar que una necesidad básica es un deseo y viceversa. El ego le gusta confundirnos para justificar que un deseo no es una necesidad básica y pensamos que necesitamos ese deseo. Y esto nos lleva a pensar y preguntarnos realmente, ¿nosotros decidimos nuestros deseos? ¿O por alguna razón los tenemos? Alguna razón que no es una decisión consciente, una decisión auténtica de perseguir un deseo. Con todas las cartas sobre la mesa de por qué estamos decidiendo perseguir ese deseo. Mucho más en el mundo en el que vivimos hoy en día, con tanta publicidad y con tantas personas haciéndose publicidad a sí mismas y a sus ideas a través de las redes sociales. Nos tenemos que enfrentar con expresiones de deseos y de ideas que nos causan tentación, porque en potencia podríamos perseguir esas ideas. Y esto nos pasa todo el tiempo. Estamos luchando tanto contra la publicidad de las grandes empresas que están gastando dinero en robar nuestra atención y en hacernos una inyección de un deseo, tanto con las ideas de las personas que comparten su vida sin tener que estar haciendo publicidad pagada, pero de manera orgánica nos están tratando de mostrar opciones de lo que podría también ser nuestra vida. Y esto puede generar un ciclo muy destructivo si todo el tiempo en las redes sociales te estás comparando con la vida de los demás. Sin embargo, todo el tiempo el ego necesita ponerle etiquetas a las cosas, necesita juzgar y necesita compararse. Entonces la persona que dice que no se compara de alguna manera está mintiendo, pero tenemos que aprender a navegar nuestros pensamientos y a verdaderamente preguntarnos, ¿este pensamiento viene de mí? ¿O es un pensamiento que estoy atrayendo de otro lado y me estoy identificando con él? La diferencia de esto es que cuando tú decides accionar ante un pensamiento que genera un deseo y que te invita a tomar acción, estás modificando tu realidad. Cada que tú decides tomar acción, estás modificando tu realidad. Por lo tanto, cuando decides tener un deseo, puede ser un deseo chico o un deseo grande, estás abriendo portales a una serie de consecuencias, tanto positivas como negativas, que pueden cambiar el curso no solo de tu realidad, sino la de otras personas. Y aquí es muy importante también, recuerdo en este momento una canción de cultura profética que dice algo así como, en todo miedo se esconde un deseo. Cuando alguien tiene miedo, siempre es por algo.
tengas miedo de lo que sea, siempre es por algo, porque hay una intención y un motivo detrás. Tengo miedo de que me deje mi pareja. ¿Por qué? Porque verdaderamente tengo una dependencia. Tengo miedo de que me corran de mi trabajo, porque no creo, porque tengo una creencia negativa de que no podría solucionar los problemas de la vida sin este trabajo que me da un sueldo mensual del cual ya me volví adicto y sobre el cual he construido una burbuja de comodidad a la cual ya no quiero renunciar. Es una serie de deseos que te provocan una serie de miedos que te hacen actuar de alguna manera, y nosotros construimos esto poco a poco en nuestras vidas, y una vez que lo construyes es muy difícil salir de esa ilusión que tú te creaste a ti mismo. ¿Cuál es la solución? Primero, saber que si no seleccionas muy bien tus deseos, puedes literalmente llegar a tener una vida que tú no diseñaste para ti mismo, que tú no decidiste. Por otro lado, si entiendes que cada deseo incrementa tu profundo sentido de insatisfacción con la realidad misma, empiezas a priorizar ciertas cosas, empiezas a hacerte preguntas mucho más profundas, importantes, sobre qué realmente es lo que tú valoras, qué realmente es lo que quieres que pase en tu vida, quién realmente quieres ser, y empiezas a ser mucho más selectivo y a practicar el poder multiplicador del enfoque. Así literalmente se llama un video que hice hace algunas semanas. Por si deseas buscarlo, el poder del multiplicador del enfoque es algo muy real y es algo con lo que nos podemos conectar instantáneamente. Y lo que nos dice es que puedes lograr lo que tú decidas de acuerdo a tus capacidades, tus talentos, tu inteligencia y tu creatividad que quieres lograr. Lo puedes lograr si estás dispuesto a sacrificar todo lo demás y si estás dispuesto a poner acción constante que genera un efecto multiplicador en una misma dirección. Por otro lado, tenemos que saber que importa más en qué barco estamos que qué tan fuerte estamos remando. Y esto es algo que muchas veces se nos olvida porque hay una programación cultural que nos hipnotiza, que nos hace pensar que el esfuerzo equivale, que más esfuerzo equivale a más valor. Y no siempre es así. El esfuerzo no siempre equivale a más valor generado. No siempre tenemos que esforzarnos más, trabajar más, ir más rápido o tener más fuerza para tener mejores resultados. Muchas veces tienes que elegir muy bien cuál es tu vehículo de transportación, en qué proyecto te estás metiendo, qué es lo que estás construyendo, para poder ir en una dirección correcta y que no importe necesariamente si estás remando muy duro o si no estás remando tan duro como otros. Cuando tú estás en el barco correcto y estás yendo en la dirección correcta, eso genera mucho más impacto que cuando decides dar todo de ti y dejarlo todo y sudor y sangre y el trabajo duro. Eso definitivamente puede tener muchos frutos cuando ya vas en la dirección correcta, cuando ya vas en el vehículo que tú diseñaste para ti mismo. Y definitivamente cada deseo que tenemos genera un vehículo potencial al cual nos podemos subir. Si yo tengo el deseo de que mi dinero ya no se siga devaluando y busco alternativas, empiezo a pensar en otra serie de acciones que puedo tomar y me empiezo a subir en un vehículo y puedo empezar a pensar que tal vez Bitcoin es el vehículo que me lleve a que en vez de que mi dinero pierda valor con el tiempo, mi dinero, y que no solo es dinero, es el fruto de la inteligencia y la creatividad que ya fue aplicada para generar valor en el pasado y que ya está empaquetado para poderse desempaquetar,
pero ese potencial de desempaquetarse cada vez vale menos cuando estás en el vehículo incorrecto, como en este caso estoy evidentemente hablando del peso o el dólar o el dinero fiat, que tiene que ver con lo que hablé en el video anterior. Pero para cerrar todo este punto del deseo, es muy, muy valioso darnos el tiempo de revisar qué deseos tenemos, porque hay deseos ocultos, hay deseos que no conocemos, pero también hay deseos ocultos que no conocemos, que es todavía algo mucho más profundo. Pero cuando empezamos a analizar los deseos más superficiales, es mucho más fácil dejarlos ir y entonces te puedes enfocar en qué es lo más importante. Para esto, un lápiz y un papel y un ambiente meditativo, no necesariamente que te pongas a meditar, sino que generes un ambiente meditativo y profundices en las preguntas más importantes. ¿Qué es realmente importante para mí? ¿Qué quiero que suceda en mi vida? ¿En quién me quiero convertir? Y empiezas a priorizar. Probablemente empiezas escribiendo una lista y después empiezas a filtrar. Y es un proceso complejo porque todos tenemos muchas capacidades, muchas curiosidades y muchos deseos. Pero verdaderamente hago este video también como una especie de recordatorio a mí mismo. Entre más selectivo eres con tus deseos, no solamente generas menos insatisfacción en tu vida, sino que tienes más a tu favor el poder multiplicador del enfoque, tienes más probabilidad de que ese deseo se cumpla y tienes más espacio mental para avanzar en las sutilezas de ese proyecto o de ese deseo, que es lo que realmente hace la diferencia. La diferencia entre un principiante y una persona que puede decir que ya caminó un recorrido específico es que ya se mueve en las sutilezas de ese camino, que conoce las diferencias de las cosas más específicas, de los detalles en donde se marcan las verdaderas diferencias. Por lo tanto, el punto de este video es una precaución a no esparcer nuestro talento y nuestra creatividad de una manera muy... ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? No diluir. Diluir es la palabra. Cuando pones algo que es puro y lo mezclas en muchas otras cosas, estás diluyendo el potencial de esa pureza. Y no quiere decir que no tengamos una creatividad multipotencial, porque eso definitivamente es una ventaja. Porque la especialidad muchas veces te lleva a saber mucho de una sola cosa hasta que ya no sabes nada de todo lo demás. Sin embargo, cuando la multipotencialidad, la creatividad multidisciplinaria se direcciona en un mismo objetivo, en una misma dirección, en un mismo propósito, como se hace, por ejemplo, en el cine. Un director de cine lo que hace es que habla muchos idiomas de creatividad: la fotografía, la actuación, la narrativa, la dirección escénica, el lenguaje de cámara y la fotografía. Todos estos lenguajes de creatividad los maneja, y las personas especializadas obviamente lo manejan mejor que el director en muchos casos, pero el director lo que hace es canalizar todo eso en un mismo propósito, que es contar una historia. Si nosotros logramos emular ese proceso del director, que muchas veces lo que hace es invitar a todos estos talentos creativos a que se suban a un barco para llegar a una isla, la cual solamente el director sabe dónde queda, y necesitan todos esos talentos confiar en el director, porque se van a subir a un barco sin saber verdaderamente a dónde van a llegar, pero es porque el director les está diciendo: vamos a llegar a una isla que yo sé en dónde está. Y todo este talento, toda esta potencialidad en cada uno de los lenguajes y las disciplinas se va a canalizar y se va a llevar a una misma dirección para llegar a un resultado común. Eso es una analogía de lo que debemos de hacer con nuestras vidas.
revisar todos nuestros talentos, revisar nuestros lenguajes, que no solo hablamos lenguajes en relación al idioma hablado. Tenemos muchos lenguajes que podemos manejar. Si sabes leer música o si sabes tocar música, o si sabes tocar un instrumento, sabes otros lenguajes que solamente español. Entonces, si revisas tus lenguajes, las herramientas que sabes usar, las habilidades que tienes, y luego revisas tu curiosidad, cuáles son tus deseos, qué es lo que quieres explorar, qué es lo que llama tu atención y despierta la llama de tu pasión. Y después logras encontrar un propósito, una intención auténtica que guía todo eso y lo vuelve un láser en una sola dirección. Ese láser va a quemar lo que sea que toque y va a generar un impacto en donde se esté desarrollando. Y es como cuando utilizamos la luz del sol para pasarla por una lupa y que esa lupa canalice todo, y puedes quemar hasta metal o hasta una piedra. Y ese humo que sale de la combustión, de lo que está quemando la canalización de la energía, eso es lo que cambia nuestra vida. Son los resultados que nosotros no podemos hacer que sucedan, solamente suceden cuando el enfoque es correcto. Tú no puedes pensar o hacer que suceda, que salga el humo o que se queme algo. Lo que puedes hacer es agarrar la lupa y encontrar la manera en la que entre la luz del sol por esa lupa y que se canalice para que suceda esa combustión. Esto es la analogía perfecta para entender que cuando somos selectivos con nuestros deseos y cuando ponemos nuestros talentos, nuestra creatividad, nuestra inteligencia, nuestra curiosidad en la misma dirección, con un enfoque muy específico, y evitamos las distracciones y las tentaciones que todo el tiempo nos quieren sacar de esa dirección y de ese enfoque y de esa conciencia y de esa intuición puesta en práctica para generar valor y para cambiar de manera positiva tanto tu vida como la de los demás. Si logras evitar esas distracciones que te sacan de tu centro y de tu propósito, eres de las pocas personas que verdaderamente están cambiando el mundo. Y eso es decir demasiado. No requiere mucho, solamente requiere que tengamos la maestría sobre nuestros deseos. Porque si tú ves un comercial y ya te estás tomando la Coca-Cola, o si ves comida en una red social y de repente hablas la aplicación en donde estás pidiendo comida para cenar, todos esos microdeseos nos vuelven esclavos, nos quitan nuestra libertad de poder expresar nuestro verdadero potencial. Y quiero cerrar con una historia nativa de el norte de Estados Unidos, de alguna tribu como los Dakota o algo así. Y probablemente voy a hacer un muy mal trabajo en platicarte esta historia, pero en pocas palabras estaba el abuelo de la tribu en una fogata y empieza a contar la historia de cómo en cada uno de nosotros hay una batalla entre dos lobos, y uno es el lobo de la verdad, de la integridad, del respeto, de la disciplina, de la defensa de lo que es valioso, de lo que es bello, de lo que es verdadero, de lo que es bueno. El otro lobo es el lobo de la ilusión, de la mentira, del engaño, del resentimiento, del odio, del enojo, de la destrucción, del autosabotaje. Y que esos lobos naturalmente, como parte de esta realidad, siempre están en esa lucha. Y de repente, obviamente esto es una síntesis de toda la poesía que puede haber detrás de lo que simboliza cada lobo. Pero el punto es que en un momento lo interrumpe uno de los niños de la tribu y le dice: abuelo, pero al final, ¿cuál es el lobo que gana?
Y le responde: el lobo que tú alimentas.